Muy bien. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se conoce como esfuerzo de soporte, ¿sí? Muy bien. En pernos o pasadores que se les conoce, pernos, pasadores o pin hacen referencia a lo mismo. Muy bien. Entonces, veamos nuestra pequeña conexión. Vamos, aquí vamos a tener la parte de la conexión, llamémosle la barra. ¿Sí? La barra, que se note que tenemos un ancho o un espesor diferente. Y aquí tenemos el perno o pasador atravesando cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, cuando me refiero, supongamos que aquí tenemos la fuerza P. Cuando nos referimos al esfuerzo de soporte, nos referimos a un esfuerzo axial, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver un área que sea perpendicular entre el perno, ¿sí? Y la fuerza que se le está aplicando. Para ello, vamos a agarrar como seccionado, o vamos a dividir el elemento en dos, ¿sí? Esta parte del elemento lo vamos a, como que lo vamos a partir a la mitad y vamos a crear una como medio sección circular, ¿sí? Aquí está nuestro perno. Entonces, nos va a interesar únicamente el área donde está aplicada la fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de esfuerzo de soporte. Uno, el esfuerzo de soporte de la barra con el perno, que sería ¿sí? Vamos a ver el área de contacto de la barra y sería esta área que estamos dibujando y estamos resaltando ahorita, ¿sí? Entonces, como es un esfuerzo normal, se vería así. Algo similar así. Y entonces aquí estaría sigma S. Muy bien. Ahora, el área que vamos a utilizar, ¿cómo estaría representada? Si este es el espesor de la barra, ¿sí? El espesor de la barra, y este es el diámetro, ¿sí? Entonces nuestra área sería igual a el espesor TB por el diámetro, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? Sobre el esfuerzo de soporte entre la barra y el perno. Sí, recuerden que lo importante es seccionarlo y únicamente nos van a interesar un área rectangular. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Ingeniero, solo una pregunta. Esta parte que dijo que es el área es donde está el, la parte del soporte que tiene la flecha. Sí, donde únicamente está, donde hace contacto el perno con la barra.
Bueno, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien. Entonces también podemos tener el siguiente caso, el caso número 2, cuando tengamos el esfuerzo de soporte entre la barra y donde está siendo sujeto, perdón, entre el perno y donde está siendo sujetada, o en este caso, si llamamos a esta parte la conexión, aquí está nuestra barra. Recuerden, nuestra barra tiene un espesor tal, TB, y nuestra conexión va a tener un espesor TC. Entonces, sería entre el perno con la conexión, ¿sí? Entonces, lo vamos a representar en la misma imagen. Y si quieren lo deseamos, aquí este ancho sería TDC, el mismo diámetro, y los esfuerzos los vamos a dibujar contrarios, ¿sí? La dirección de los esfuerzos o el tamaño es únicamente colocado al azar, ¿sí? No tiene que seguir ninguna regla o ningún sentido, sino que únicamente con que uno vaya en sentido contrario significa que están en equilibrio, ¿sí? Entonces aquí estaría el esfuerzo de soporte, el otro, ¿sí? Y el área que vamos a colocar es la que vamos a asegurar así. ¿Sí? Muy bien, y en este caso el área de este elemento, ¿a qué sería igual? Al diámetro nuevamente por la conexión TC. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre este? Tal vez yo me hubiera perdido haciendo área por el área sería igual a D por el largo de la barra. Entonces, ¿cómo se, cómo supo usted que era TB y TC? Porque, bueno, la longitud del perno, recordemos que para que sea esfuerzo de soporte tienen que estar en contacto dos elementos, ¿sí? Entonces solo nos vamos a limitar a los espacios donde están en contacto, ¿sí? No a todo el perno, sino únicamente donde está uno en contacto con el otro. Ya entendí, Inge, gracias. Muy bien. Este era el caso si tuviéramos cortante simple. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos cortante doble, por así decirlo? Entonces, supongamos que tenemos cortante doble. No va a cambiar mucho. Lo único que va a estar referenciado, aquí está nuestro perno atravesando todo, es que, digamos, aquí supongamos que siempre la conexión en los dos lados va a tener el mismo espesor y que la barra también va a tener uno diferente, por así decirlo. O sea, este y este van a ser iguales. Y entonces sería un poco así. Solo voy a señalar las áreas. Entonces tendríamos un área acá, ¿sí? TV. Y aquí tendríamos TC y TC.
Por lo tanto, el área del caso número 2, el área sería igual a 2 veces TC por el diámetro. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas? Solo era esto como esta diferencia de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque aquí tenemos cortante doble. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a resolver el primer ejemplo, ¿sí? Que es este. Entonces, nos dicen que una ménsula formada con un perfil angular, ¿sí? El perfil angular es este, ¿sí? Un perfil angular o L como se le conoce también en algunos casos, ¿sí? Corresponde a un ángulo de 90 grados o una L por así decirlo, ¿sí? Ese es el perfil angular, ¿sí? Y nos dice que tiene un espesor de 0.75 pulgadas, ¿sí? 0.75 pulgadas aquí, como acá. Y está unido al patín, ¿sí? Recordemos que en los perfiles W, un perfil W tiene esta forma típica, ¿sí? ¿Sí? A esta parte, a esto que está asurado, a estas dos se les conocen como patines. Y a esta parte se le conoce como alma, ¿sí? Sí, se les conoce como perfil W porque, digamos, la traducción de alma corta, patín ancho, ¿sí? Algo así es la traducción, ¿sí? Y nos dicen que está sujetado a un patín, como se muestra en la figura. Nos dice que tenemos pernos, los pernos que hay acá, ¿sí? Este perno y este perno son de 5 octavos de diámetro, ¿sí? 5 octavos de diámetro, cada uno, ¿sí? Y nos dicen una carga uniformemente distribuida, uniformemente de una viga de piso, actúa sobre la cara superior de la ménsula con una presión de 275 psi. La cara superior de la ménsula tiene una longitud L de 8 pulgadas por 3 pulgadas, ¿sí? Nos piden determinar el esfuerzo promedio entre la ménsula de ángulo, ¿sí? O sea, entre el perfil angular y los pernos. Y el esfuerzo cortante promedio en los pernos, ¿sí? No tenga en cuenta la fricción de la ménsula y la columna, ¿sí? Muy bien. Ya todos copiaron. Voy a dar un minuto para que copien las instrucciones, copien el dibujo y después ya nos pasamos a hacer los problemas, ¿sí? Solo voy a apuntar aquí los datos y ustedes me avisan cuando están listos. Datos. La información importante. La presión. Muy bien. El espesor angular.
Y cuál otro. Muy bien, no sé si ya todos copiamos las instrucciones, copiamos el dibujo, el esquema, para empezar a resolverlo. Muy bien, entonces me confirman cuando ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a ver el inciso número 1. Gracias. El esfuerzo de soporte, ¿sí? Entre el perfil angular y pernos. Muy bien, para ello tengo que encontrar la fuerza P aplicada, ¿sí? Bueno, entonces aquí el problema me está dando una presión. Entonces me dice presión es igual a fuerza partido área. Necesito la fuerza para encontrar la presión, por lo tanto voy a multiplicar 275 PSI por 8 pulgadas por 3 pulgadas, ¿sí? ¿Cuánto nos da la presión? La fuerza, perdón. Muy bien, gracias. 6.600 libras, ¿sí? Entonces, esas 6.600 libras se concentran a la mitad de todo lo que estamos analizando. ¿Sí? 6.600 libras. Muy bien. Ahora veamos nuestro caso. Veamos, vamos a tener el perno. Hagamos el análisis de solo un perno y dependiendo de la cantidad de pernos que tengamos, solo multiplicamos el área por 2. Entonces aquí estaría el ancho del perfil angular, 0.75, y el diámetro, que sería 5 octavos de pulgada, ¿sí?
Entonces, aquí ya tendríamos esta parte. Ya podemos sacar el esfuerzo. Serían 6.600 libras partido 2 veces 0.75 pulgadas por 5 octavos. ¿Sí? ¿Por qué por 2? Porque tenemos 2 pernos. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo de soporte? Muy bien, ¿cuánto nos da? Muy bien. 7.400, gracias. 7.040, perdón. 7.040 PSI. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta. El esfuerzo de soporte generalmente se le nota con el subíndice B por bearing en inglés, pero nosotros le podemos decir solo soporte. Muy bien. Ahora, si yo conociera el espesor del patín, ¿sí? El ancho del patín, que es TB, creo que es. Entonces también podría sacar el esfuerzo de soporte entre el patín y los pernos, ¿sí? Pero esa información me la tienen que dar, ¿sí? Página. Y vamos a determinar el esfuerzo cortante, ¿sí? Inciso B. Esfuerzo cortante en pernos. No, el 2, este 2 corresponde al número de pernos, ¿sí? A la cantidad de pernos. Como hay 2 pernos, entonces por eso multiplicamos por 2. Número de pernos. Muy bien. Ahora el esfuerzo cortante. Enfoquemos solo en un perno y si tenemos más pernos, entonces multiplicamos el área por 2. ¿Sí? Veamos el perno. ¿Cómo estaría? ¿Sería un cortante simple o un cortante doble? ¿Sí? Muy bien. En este caso es un cortante simple. ¿Sí? Gracias. Este es un cortante simple. ¿Sí? Digamos que yo estoy aquí aplicando la fuerza. Y esta es la otra fuerza que corta. Y estos serían los esfuerzos cortantes. Aquí también. Y aquí también. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a aplicar mi ecuación. Tau es igual a la fuerza 6.600 libras, ¿sí? Por pi cuartos por el diámetro 5 octavos de pulgada al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuántos pernos tengo en total? Tengo 2 pernos, por lo tanto lo multiplico por 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo cortante? Recordemos que este 2 es o hace referencia al número de
pernos. Ingeniero. ¿Sí? ¿Pues sí? Sí, entonces la cantidad de pernos nunca define si es si es simple o doble. Lo que pasa es que si tuvieras, digamos, dos pernos sometidos a cortante doble, entonces tenés que multiplicar el cortante doble, o sea, 2, por la cantidad de pernos, o sea, serían aparte. En total tendrías 4. Digamos, si tuvieras dos pernos a cortante doble, tendrías que multiplicar por 4. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces nos dio 10.756.23 PSI, o lo que sería igual a 10.76 KSI. ¿Sí? Y ahí estarían nuestras dos respuestas de cada uno de los incisos. ¿Sí? Y aquí, si desean el esfuerzo B, 7.04 KSI. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario sobre el ejercicio, sobre el problema? Todos llegamos a estas respuestas en nuestro calculador. Vamos copiando poco a poco el ejercicio. Nadie se quedó atrás. Así pasamos al siguiente ejemplo. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, que es como un poco más largo, pero vamos a irlo viendo inciso por inciso, ¿sí? Entonces, nos dicen que, va a ser un poco más, bueno, no tan grande. Nos dicen que tenemos un puntal S, ¿sí? Un puntal, aquí el problema nos lo denota con la letra S. ¿Sí? Este es el puntal, lo voy a escribir. Un puntal. Aquí. Un puntal y también un perfil de acero con un malacate marino transmite una fuerza de compresión de 12 kip a la plataforma en el mueble. ¿Sí? El puntal tiene una sección transversal hueca con un espesor de 0.375 pulgadas. El ángulo entre el puntal y la horizontal es 40 grados. Un pasador que atraviesa el puntal transmite una fuerza de compresión del puntal a las dos placas de unión, ¿sí? Las dos placas que tenemos acá mencionadas. Y nos dice que 4 pernos de anclaje sujetan la placa de la base de la plataforma. El diámetro del pasador D es igual a 0.75, el espesor de la placa de unión 0.625, el espesor de la placa base 0.375 y el diámetro de los pernos de anclaje 0.5. ¿Sí? Entonces, si desean, copiamos el inciso y el dibujo y me confirman cuando ya estén listos para empezar a resolver los ejercicios, ¿sí? Los incisos.
Ahí está. Disculpe. ¿Ya se ve esto? Sí. Creo que me desconecté. Disculpe. ¿Ya todos copiamos el ejercicio? Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar con el inciso número 1, el inciso A. ¿Qué nos dice? El esfuerzo de soporte entre el puntal y el pasador, ¿sí? Recuerden, el puntal es esta parte, lo voy a dibujar por acá. Colocar acá. Sí. Entonces vamos a ver esta parte. Aquí está el perfil es un perfil tubular, por así decirlo, o un perfil vacío. Aquí están las placas de unión, las que tienen el nombre G. Y aquí atraviesa el pasador, ¿sí? Entonces, como me piden el esfuerzo de soporte entre el perno y el puntal, tengo que encontrar el área de contacto que hay entre cada uno de ellos. Pero este es pasador. Por lo tanto, voy a seleccionar únicamente esta área y esta área, ¿sí? Por lo tanto, el esfuerzo de soporte entre el puntal pasador es igual a esfuerzo B, sería igual a la fuerza P, en este caso 12 kip, su magnitud es lo que estamos utilizando, partido el área, ¿sí? El área sería el espesor del 0.375 pulgadas ahora el diámetro del pasador, por aquí estaba, 0.75 pulgadas. ¿Y en cuántas áreas de contacto está el pasador y el puntal? Está en 2. Por lo tanto, colocamos 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Muy bien, gracias. 21.33 KSI. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre por qué utilizamos 2? ¿Por qué utilizamos este espesor? Recuerden que este es el espesor T del puntal. Y este es el... Ingeniero, Sí, dígame. ahí igual usamos 2 porque son 2 pines o 2 pasadores. No, usamos 2 porque el puntal está en contacto en 2 áreas con el perno. Ah, ok, gracias. Creo que por ahí alguien tenía otra duda. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora veamos. Vamos con el inciso B, que nos dice el esfuerzo cortante en el pasador. ¿Sí? Entonces, inciso B, esfuerzo cortante en el pasador. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el perno desde otra vista, el pasador desde otra vista. ¿Sí? Supongamos que aquí están las placas de unión, aquí está el perfil,
Aquí está la otra placa de unión. Y aquí está el perno atravesando. Y aquí está el espesor interno del perfil, ¿sí? Ahora, nuestro perno, ¿cómo se va a ver? ¿Estaría en cortante doble o en cortante simple? Doble, ¿no? Muy bien, estaría en cortante doble. El elemento se partiría en 3 pedazos, ¿sí? Por lo tanto, es un cortante doble, ¿sí? Así es como se cortaría, ¿sí? Muy bien, doble. Entonces, tau es igual a la magnitud de la fuerza, 12 kip, partido. Como es cortante doble, entonces coloco por 2, ¿sí? Pero como solo tengo un pasador, entonces solo 2 por pi cuartos de 0.75 pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo cortante? Muy bien, gracias. Nos da 13.581, ¿sí? 13.58 KS, ¿sí? Muy bien. Recuerden que este 2 es porque es cortante doble. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Entendemos por qué el 2, por qué el área de un círculo y demás. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente inciso, que sería el inciso C. El esfuerzo de soporte entre el pasador y las placas de unión, ¿sí? Sería el inciso número C. ¿Sí? Esfuerzo de soporte placas de unión con pasador. Muy bien. Entonces, regresemos a nuestro mismo dibujo. Aquí está el perfil. ¿Sí? Aquí está el perfil totalmente tubular. Aquí está su sección hueca. Y aquí están las placas de unión. Y las placas de unión. ¿Sí? Y aquí está el pasador atravesando todo. Muy bien. Entonces, aquí están las placas de unión. Que serían esta y esta. Y este es el pasador. Entonces, lo que vamos a usar sería estas áreas. Muy bien. Entonces, recordemos que el espesor de esto es igual a, por aquí lo tenemos apuntado, 0.625 pulgadas, ¿sí? Entonces, nuestro esfuerzo de soporte sería igual a 12 kip
12 kip partido 2 veces 0.625 por el diámetro del perno 0.75 pulgadas. Muy bien, ¿cuánto nos da este esfuerzo? Recuerden que el 2 veces es porque hay 2 áreas de contacto, ¿sí? Voy a colocar por acá número de áreas de contacto. Bien, ¿cuánto nos da? Muy bien, gracias a sus compañeros les dio 12.8 KSM. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta ahorita de lo que estamos realizando. ¿Sí? Sobre estos dos incisos, estos tres incisos. Ahora vamos a trasladarnos a la placa de la base, ¿sí? Y los pernos de anclaje. Muy bien. Entonces vamos con el inciso número D. Inciso número D. Entonces nos trasladamos, ¿qué dice? El esfuerzo de soporte entre los pernos de anclaje y la placa base, ¿sí? Entonces para ello vamos a colocar este dibujo. Vamos a colocar la placa base. Placa base. Aquí tenemos los pernos de anclaje. Y aquí está como que la superficie donde está anclado todo. Le colocamos algo así para detonar que no, que es rígido, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, este espesor corresponde a, ahorita les digo cuánto es, 0.375. ¿Sí? Y el diámetro de estos es 0.5. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo una fuerza de 12K a un ángulo de 40 grados, por así decirlo. Sí, 40 grados es. Ahora, yo tengo que ver, si yo analizo el perno, el área de contacto, por así decirlo, sería una parte rectangular que tenemos acá, o sería únicamente esto. Aquí tendríamos el diámetro y el espesor de la placa B. ¿Sí? Esta sería el área de contacto, ¿sí? Y como es un esfuerzo normal, significa que hay 90 grados entre la fuerza y el área que estamos analizando. Ahora, ¿qué fuerza nos daría esos 90 grados? La magnitud de 12 o las componentes horizontales, F en X o en F en Y. ¿Cuál de las dos? F en X, ¿no? Muy bien, la componente en X, todos estamos claros con esa parte, ¿sí? O si alguien tiene dudas, lo miramos. ¿Sí? Sí, Recuerden que solo esta sería la fuerza en X, o sea, 12 kip por el coseno de 40 grados, ¿sí? ingeniero, solo aquí estamos analizando la placa, no los pernos, ¿verdad? Estamos encontrando el esfuerzo de soporte entre los pernos y la placa. A ver.
Muy bien. Su compañero dice que él no. Bueno, lo que pasa es que, mira, en los ejemplos anteriores, como el puntal estaba en la dirección de la fuerza, entonces utilizamos siempre la magnitud. Ahora, como estamos en una posición horizontal, perdón, una posición vertical, tenemos que ver qué fuerza genera 90 grados entre la aplicación de la carga y su área, ¿sí? En ese caso tenemos que ver la componente de 12, la magnitud, generaría un ángulo respecto al área, ¿sí? Tendría un ángulo de 40 grados, entonces no es el valor de la fuerza que aplicamos, sino su componente horizontal. ¿Sí? Muy bien, entonces el esfuerzo de soporte sería igual a 12 kip por el coseno de 40 grados partido 0.5, que es el diámetro del pasador, por 0.375, ¿sí? Ahora, ¿cuántos pernos tengo en la base? Tengo un total de 4 pernos, por eso multiplico por 4, ¿sí? Recuerden que esto es el número de pernos. Muy bien, ¿cuánto nos da esta parte? Muy bien, gracias. 12.257. 12.26 coloquemos. 12.26 KSI. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos con el último inciso. El esfuerzo cortante en los pernos de anclaje. ¿Sí? Ahora nos vamos con el esfuerzo cortante. ¿Sí? Vamos a colocar acá inciso de E. Esfuerzo cortante en los pernos de anclaje. ¿Sí? Ahora, veamos, estos pernos, si como la fuerza horizontal, que sería totalmente paralela al área, ¿sí? Por eso es la que utilizamos, ¿sí? Los pernos tienen que formar o tienen que ser, el área tiene que ser paralela a la dirección de la carga, ¿sí? ¿Y cuál es la única área paralela en los pernos? Sería la de esta, ¿sí? ¿Y a qué estarían sometidos? Aquí va la fuerza horizontal, Fx, y aquí está el área. ¿Sí? Entonces, yo si quiero utilizar tau es igual a 12 kip por el coseno de 40 grados partido pi cuartos de el diámetro 0.5 al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que en este caso los pernos están sometidos a cortante simple. Entonces, ahora, ¿cuántos pernos tengo? Tengo 4, por eso multiplico por 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el tau? Muy bien. Gracias. 11.70 KSI. ¿Sí? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre este ejercicio, sobre cada uno de los ejemplos? Si estamos claros por qué es cortante doble, por qué es cortante simple. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Ah, sí, perdón. El 11 puntos se me olvidó colocarlo al cuadrado. Pero creo que no sé si este resultado sí lo tomaron en cuenta. Es que se me pasó por alto. ¿Sí? Solo confirmemos si el 11.7 es correcto. Ah, sí, da eso. Muy bien, gracias. Entonces vamos a colocar... Ah, muy bien, gracias. Sí, da eso, dice. Entonces vamos a colocar un inciso adicional, que sería el inciso F, y es el esfuerzo axial. En los pernos de anclaje. Muy bien, entonces para encontrar el esfuerzo axial en los pernos de anclaje, tengo que ver una fuerza que sea totalmente perpendicular al área de los pernos. ¿Esa fuerza cuál sería? Esta es mi área. ¿Cuál sería? La componente en Y de la fuerza, ¿sí? O sea, la fuerza en Y. Para ello, voy a utilizar esfuerzo es igual a 12 kip por el seno de 40 grados partido el área pi cuartos, ¿sí? Como es un círculo pi cuartos de 0.5 pulgadas al cuadrado, hoy sí lo coloqué, y como tengo 4 pernos serían 4 áreas. ¿Sí? Muy bien, así es. Vega sería F en Y. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta respuesta? 9.821 KSI. ¿Sí? Este es un inciso adicional sobre los que hemos visto anteriormente. Sí, solo era para manera de ejemplo. Sí, muy bien, gracias por confirmar. 9.82 KSI está bien. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todos llegamos a esas respuestas. Una duda, ingeniero, disculpe. Sí, decime. La diferencia entonces entre el inciso D y el F es solo la fuerza que se utiliza, ¿verdad? Solo sería el X o el Y. Sí, sería, digamos, la componente de la fuerza que genera, que es perpendicular al área o que es paralela al área. Muchas gracias. Muy bien, veamos, su compañero Menéndez dice, no me queda claro el inciso D. El inciso D, veamos cuál es el inciso D. Ah, el esfuerzo de soporte, ¿sí? Bien, por aquí colocamos el inciso D. Entonces, nosotros tenemos esta parte, ¿sí? Aquí tenemos los pernos. Y tenemos la placa, ¿sí? Analicemos solo un perno por ahora. Entonces, si yo secciono esto, si quieren lo colocamos de forma horizontal, para que es como lo hemos visto horizontalmente, entonces, ¿sí? Este sería el diámetro del perno, que es igual a 0.5 pulgadas. Y este sería el espesor de la base, 0.375 pulgadas. ¿Sí? Y esta, por así decirlo, sería nuestra área. ¿Sí? Entonces, la fuerza que está totalmente perpendicular a esto sería fuerza en X es igual a 12 kip por el coseno de 40 grados. ¿Sí? Y como tenemos 4 pernos, entonces tenemos que multiplicar el área
por 4, ¿sí? Creo que por ahí iba tu duda. Sí, aquí estaría el esfuerzo de soporte. Este sería, solo que yo lo coloqué horizontal para que me salga mejor el dibujo, pero es vertical. Muy bien, está bien. Y su compañero pregunta, ¿no era la letra de tau? ¿Para cuál? No, para el inciso, como es esfuerzo axial, ese esfuerzo es sigma, ¿sí? Para el esfuerzo axial es sigma. Y para el esfuerzo cortante sí es tau. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahorita se los voy a colocar y lo empezamos a copiar para después empezar a resolver, ¿sí? Aquí estaría nuestro ejemplo, ¿sí? Que nos dice una pieza rectangular de madera que tiene dimensiones de 50 milímetros por 100 milímetros, ¿sí? O sea, es una sección rectangular. La voy a colocar acá. Y aquí tiene los 50 milímetros. ¿Sí? Es usada como un bloque en compresión, ¿sí? O sea, se están comprimiendo. Nos dicen que las fibras de la madera forman un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal, como se muestra en la figura, ¿sí? Y nos dicen que determinemos la fuerza P máxima que se puede aplicar para tener la seguridad que en ningún plano de la fibra se superarán 18 megapascales en compresión y 4 megapascales en corte, ¿sí? Entonces, ahorita por fines didácticos vamos a colocar que la carga P es igual a 50 kilonewtons, ¿sí? Y vamos a determinar los esfuerzos, ¿sí? Este tema o este inciso se le conoce como combinación de esfuerzo axial y cortante, o también en el libro se le conoce como planos oblicuos, ¿sí? Oblicuos. De que serían planos inclinados, ¿sí? En este caso vamos a hacer un análisis a un plano de 20 grados, ¿sí? Muy bien, preguntan ¿por qué 50? Porque como en el ejemplo, o sea, las instrucciones del ejercicio tendríamos que iterar y nos desviaríamos mucho de lo que les quiero enseñar. Entonces vamos a asumir la carga y después determinar los esfuerzos, ¿sí? Solo por fines didácticos. Muy bien.
Entonces me avisan cuando lo tengan copiado, el dibujo, y vamos a empezar con el análisis. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, veamos este tipo de figura. ¿Sí? Generalmente, o existen casos, por ejemplo, que digamos que tenemos dos piezas de madera, o no de madera, pero cualquier material, ¿sí? Y que nosotros las queremos unir por medio de un pegamento, ¿sí? Digamos que aquí yo tengo un bloque y aquí tenga yo otro bloque, ¿sí? Entonces, yo los quiero unir, pero me van a servir para soportar fuerzas, ¿sí? Entonces, como ya el elemento está partido por ese ángulo, ¿sí? Llamémosle un ángulo cualquiera. Como ya tiene este ángulo, ya el elemento son dos piezas separadas y las uno en ese punto, ya de por sí este es un plano de falla, ¿sí? Porque originalmente no, porque ahí es el más susceptible o es el que principalmente ahí va a fallar antes que en la estructura, digamos, antes que en un plano a 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí generalmente se le coloca pegamento. Entonces, como está inclinado, ¿sí? El área está inclinada, puede haber cortante que se deslice y fuerza axial, ¿sí? Eso es lo que puede ocurrir, ¿sí? En este caso, como nosotros tenemos fibras o ranuras, por así decirlo, fibras o las costuras de la madera, entonces ahí es donde más puede ocurrir la falla, ¿sí? Entonces, para ello nosotros tenemos que encontrar las fuerzas internas de axial o de cortante, ¿sí? Veamos, nosotros cuando hacemos generalmente, digamos que tenemos nuestra viga normal, tenemos un elemento normal, ¿sí? Un elemento aquí, y nosotros decidimos hacer un corte. Hacemos un corte a 90 grados, tenemos una fuerza cortante, un momento flector y una fuerza axial, ¿sí? Cuando hacemos un corte a 90 grados, ¿sí? Y por acción-reacción tenemos lo mismo, solo que en dirección contraria, ¿sí? ¿Sí? Esto lo vimos en estática, ¿sí? Ya tenemos como un conocimiento previo de esto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un corte a un cierto ángulo? De igual forma, voy a tener una fuerza cortante, una fuerza axial y un momento flector, ¿sí? Voy a tener M, F y V, ¿sí? No importa qué plano indique yo, siempre voy a tener estas tres combinaciones de fuerzas, ¿sí? Así, así y así, ¿sí? Voy a tener F, V y M. Entonces, no, sin importar cuánto vale la carga P o qué dirección tiene, ¿sí? Pero todo está en equilibrio.
Muy bien. ¿Dudas sobre este primer introducción? ¿Sí? Primer tema. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. No. Muy bien. Entonces, vamos a colocar que la fuerza M vale 0. ¿Sí? M es igual a 0 porque solo hay fuerza axial. ¿Sí? Axial externo. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar únicamente en el cortante y en la fuerza que se generan perpendiculares. ¿Sí? Entonces, si desean, analizamos un diagrama de cuerpo libre solo de esta parte. O cualquiera de los dos lados, llegamos a la misma respuesta. ¿Sí? Entonces lo voy a dibujar por acá, tal vez no tan exagerado. Fuerza cortante V, fuerza normal F, y tenemos ingresando los 50 kilonewtons. ¿Sí? Entonces yo aquí lo que puedo hacer es que puedo aplicar equilibrio estático. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esto. Este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos que respecto a la horizontal tenemos aquí 20 grados. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá. Estos son 20 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí serían también 20 grados. Y como este forma 90 grados respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces podemos determinar ese ángulo. ¿Sí? Si desean, lo colocamos así como equilibrio de una partícula. 50 kilonewtons. F y V. Entonces, habíamos quedado de que estos, respecto a los ejes, estos eran 20 grados. Y por consiguiente, como hay 90 grados entre ambas, ¿sí? Entonces estos serían 20 grados. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre los ángulos o sobre los valores? ¿No? Entonces tengo dos ecuaciones para resolver dos incógnitas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si desean, planteamos nuestra primera ecuación. Sumatoria de fuerzas verticales son iguales a 0, positivo hacia arriba. ¿Sí? Entonces tengo menos V por el coseno de 20 grados más F por el seno de 20 grados es igual a 0. ¿Sí? Y veamos nuestra otra ecuación. Si quieren voy a hacer un salto de página. Nuestra sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en X. Para ello vamos a colocar sí, ahorita. Si desean, me dan cuánto vale el cortante en términos de la fuerza F, por favor. Sí. Sí, sumatoria de ahorita.
Ahorita, sí, disculpa. Solo es que se me está borrando. Ingeniero, disculpe, no sé si está hablando, pero no se le escucha. ¿Ahora sí se escucha? Ahora ya, gracias. Bueno, disculpen, sí. Entonces, lo que les estaba diciendo es que nosotros vamos a determinar la sumatoria de fuerzas en X. Para ello utilizamos la componente en X de la fuerza F y la componente en X de la fuerza V, que sería por el seno de 20 y positivo 50 kilonewtons, ¿sí? Entonces, colocamos V en términos de F. ¿Cuánto vale el seno de 20 partido el coseno de 20? Ahí está. Gracias. Sí, disculpe, no me había dado cuenta de que no estaba el micrófono. Muy bien, gracias. 0.36 veces F, ¿sí? Entonces yo ya puedo sustituir acá y despejar para una única incógnita. 50 más F coseno de 20 más 0.36 veces F por el seno de 20 es igual a 0. Por lo tanto, F pasa, 50 pasa al otro lado con signo positivo y aquí hago factor común y me queda 50 dividido coseno de 20
más 0.36 seno de 20. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el valor de la fuerza F? Muy bien, gracias. Nos da menos 47 kilonewtons. Y ahora veamos cuánto vale la fuerza cortante. 0.36 veces por menos 47 kilonewtons. ¿Cuánto vale V? Muy bien, ¿cuánto nos da el resultado de V? Muy bien, gracias. 16.92. Bueno, menos 16.92 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que nos haya dado negativo cada uno de ellos? Que no van en la dirección que asumimos, sino que van en la contraria. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre se vería algo así. ¿Sí? Aquí tendríamos los 47 y aquí tendríamos los 16.92 kilonewtons. ¿Sí? Ahora, para terminar, vamos a determinar los esfuerzos de compresión y de tensión. Para ello, tengo que encontrar el área en la que actúan dichos esfuerzos. ¿Sí? Esa área es inclinada. Entonces, si yo ya conozco, es inclinada, si yo ya conozco estos 50 milímetros, yo sé que aquí tengo 100 milímetros a un ángulo de 20 grados. Por lo tanto, tengo que encontrar esta longitud, llamémosle C. C sería igual a, bueno, coloquémoslo así. El coseno de 20 grados es igual a el cateto adyacente partido la hipotenusa. Lo que me interesa es la hipotenusa. Sería 100 partido el coseno de 20 grados. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esa dimensión? Porque esa es la que utilizaríamos en esta área. ¿Sí? ¿Cuánto sería esa distancia C? Muy bien, nos da 106.42 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahora ya puedo determinar el esfuerzo normal con la carga normal, que sería 47.000 newtons dividido 106.42 dividido entre de 1000 por 50 dividido entre de 1000. ¿Cuánto nos da este resultado? Y el esfuerzo cortante
sería la fuerza paralela 16.920 newtons, partido 106.42 dividido entre 1000 por 50 dividido entre 1000, ¿sí? Para pasarlo a metros y que todo me quede en megapascales y meganewtons. ¿Cuánto nos dan las respuestas para cada ejercicio? ¿Sí? Recuerden, este es el esfuerzo normal. Utilizo la fuerza normal y la fuerza cortante utilizo la fuerza paralela. ¿Sí? Muy bien. Solo esperamos los resultados y con eso terminamos por hoy. Muy bien, gracias. A su compañera les digo 8.83 megapascales, ¿sí? Y la otra es 3.18 megapascales, ¿sí? Entonces, en conclusión, yo tengo que hacer equilibrio de una partícula para encontrar las fuerzas cortantes y las fuerzas normales a un ángulo, ¿sí? Y tengo que encontrar el área inclinada, ¿sí? Ahora, esto es válido para cualquier ángulo entre 90 y 0 grados, ¿sí? Entonces, en su hoja de trabajo, cabal tienen un ejercicio como este, similar. Ya lo podemos realizar y dar por finalizada nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Ingeniero, en este ejercicio, a comparación del pasado, lo que cambió es que acá cambió la fuerza y no el área, porque el área es la misma entre los dos, ¿no? Sí, el área es la misma para, bueno, lo que cambia es la fuerza porque una es perpendicular y otra es paralela a la misma área. Ok, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario sobre las distancias o las áreas. ¿O todo está claro? Todo claro, ingeniero. Yo solo tengo una duda en la tarea, pero no sé si le puedo enviar un correo más tarde. Sí, me puedes enviar un correo. Mi correo es el personal. Ahí les va a salir en el chat. ¿Sí? Entonces, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el próximo martes ya con otros temas y les recomiendo que avancen con su hoja de trabajo y con la prueba de seguimiento de este fin de semana. ¿Sí? Feliz día. Inge, perdone, Sí, decime. C es el lado de la diagonal donde está el corte, ¿verdad? Sí, sería como la hipotenusa, si lo viéramos de vista esta, sería esta distancia. Ah, bueno, Inge, gracias. Feliz día. Feliz día, ingeniero.